el oscuro mundo del narcotráfico, especialmente en Culiacán, las lealtades se forjan en sangre y a menudo se rompen con la misma intensidad. Las alianzas entre poderosos son tan frágiles como el cristal y las traiciones tan constantes como las luchas por el control de territorio. Es un ambiente donde la violencia es moneda corriente y el poder se mide por la capacidad de dominar a otros. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo la amistad y la enemistad se entrelazan en este mundo es la relación entre Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y Ismael Zambada García, conocido como El Mayo Zambada, y su hijo Ismael Zambada Imperial, apodado El Mayito Flaco. Durante años, estos dos jóvenes crecieron juntos en la sombra de sus poderosos padres, quienes, a su vez, compartían una alianza estratégica en el cártel de Sinaloa. Al principio, esa relación parecía ser un pacto de hierro, dos familias unidas por el poder, el dinero y una lealtad inquebrantable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la rivalidad entre las facciones del cártel de Sinaloa comenzó a desgarrar lo que antes era una unión sólida, transformando esa amistad en una enemistad que no solo dividió a los miembros de estas dos familias, sino que también encendió una guerra interna que aún persiste. Es fundamental entender cómo se gestó esta amistad y cómo, en cuestión de años, se tornó en una enemistad sangrienta. ¿Qué ocurrió para que dos jóvenes que crecieron juntos, compartiendo lujos, viajes y momentos de camaradería, llegaran a convertirse en los líderes de dos facciones enfrentadas dentro del mismo cártel? Hoy su ruptura no solo refleja la complejidad del poder en el narcotráfico, sino que también resalta los dilemas de la lealtad, la traición y la lucha por el control del negocio más lucrativo pero peligroso de México. Iván Archibaldo y El Mayito Flaco nacieron en el seno de dos de las familias más poderosas y temidas de México. En un entorno donde las reglas de supervivencia son duras y los códigos de honor se dictan desde las sombras, los hijos de El Chapo y El Mayo crecieron bajo la influencia de los más grandes traficantes de drogas. Pero más allá de la relación entre sus padres, los dos jóvenes desarrollaron un vínculo personal que parecía más allá de lo comercial. Compartían la visión de que, algún día, ellos serían los legítimos herederos de los imperios que sus padres habían construido. Entre viajes clandestinos, fiestas en lujosos ranchos y un estilo de vida que solo el dinero del narcotráfico podía sostener, Iván y El Mayito Flaco se convirtieron en amigos inseparables. En ese mundo, donde la confianza es una moneda rara y valiosa, ellos se convirtieron en la excepción, aprendiendo desde pequeños a confiar solo en los suyos, en la familia y en aquellos que formaban parte del círculo íntimo del cártel. Sin embargo, como todo en el narcotráfico, las cosas no siempre permanecen igual. Los intereses dentro del cártel de Sinaloa comenzaron a divergir y la lucha por el control del imperio de El Chapo y El Mayo dejó de ser algo remoto. Iván, al igual que El Mayito Flaco, entendieron que la única manera de asegurar su legado era asegurándose de que, al final del día, uno de ellos se llevara la corona del cártel. Así, su relación pasó de ser una amistad sólida a un campo de batalla dentro de una guerra que no perdona. Hoy, la rivalidad entre Iván Archibaldo Guzmán y El Mayito Flaco no es solo una historia de traición personal, sino también un reflejo de las luchas internas dentro de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Las facciones que se disputan el control del narcotráfico en México se encuentran en un punto crítico, y las lecciones que esta ruptura deja sobre el poder, la lealtad y la traición son tan profundas como el mismo negocio que manejan. Desde pequeños, Iván Archibaldo Guzmán y El Mayito Flaco parecían inseparables. Se les veía juntos en todas partes, en reuniones privadas, celebraciones exclusivas y, por supuesto, en los complejos operativos logísticos que requerían su atención. No solo eran conocidos, sino temidos por las autoridades, y dentro del cártel de Sinaloa, sus nombres se pronunciaban con respeto. Sabían que el poder que heredaban de sus padres no era solo un privilegio, sino una responsabilidad de enormes dimensiones. La relación entre ambos jóvenes iba más allá de la simple amistad. Era tan estrecha que se decía que donde uno estaba, el otro lo acompañaba. Iván,
con su carácter audaz y decidido, tomaba las riendas de las decisiones más complicadas, mientras que el Mallito Flaco, siempre más discreto y calculador, lo respaldaba sin cuestionar. Su vínculo era tan fuerte que muchos aseguraban que no solo compartían una amistad, sino una hermandad, una lealtad inquebrantable que parecía imparable. La ascensión de sus padres al liderazgo máximo dentro del cártel de Sinaloa sembró en ambos la certeza de que ellos serían los futuros sucesores de ese imperio. Ambos sabían que el legado familiar era un peso pesado, pero uno que estaban dispuestos a cargar. Mientras Iván se adentraba en operaciones cada vez más violentas, buscando expandir el control de su padre sobre territorios clave, el Mallito Flaco se encargaba de los detalles más discretos, las operaciones financieras y logísticas, moviéndose en las sombras pero siempre con un papel esencial en las decisiones importantes. La relación entre los dos parecía indestructible, su confianza mutua total. Pero, como ocurre en muchos imperios, el poder y la ambición empiezan a sembrar grietas. A medida que los años pasaban y las presiones externas aumentaban, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses comenzaron a poner más obstáculos en el camino del cártel. Las dudas sobre quién sería el sucesor legítimo de Joaquín, el Chapo Guzmán tras su captura y eventual extradición, sumadas a las inquietudes de quién asumiría el control total del cártel cuando el Mayo Zambada decidiera dar un paso atrás, comenzaron a generar tensiones. Es en este escenario de incertidumbre que las ambiciones personales empezaron a chocar. Las expectativas familiares y las luchas internas por el poder se hicieron más intensas. Iván y el Mallito Flaco ya no compartían las mismas metas. Las decisiones que antes tomaban en conjunto comenzaron a dividirlos, con Iván, junto a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, tomando decisiones unilaterales que afectaban directamente los intereses de el Mallito Flaco. Este fue el punto de quiebre. Según diversas fuentes cercanas al cártel, la ruptura entre los dos jóvenes comenzó por un acto que muchos vieron como una traición. Iván, en su deseo de consolidar su poder, empezó a actuar sin consultar a su viejo amigo y aliado, generando desconfianza. El Mallito Flaco, quien siempre había operado en las sombras, ahora se encontraba al margen de decisiones cruciales que afectaban a su familia y a su futuro dentro del cártel. Lo que había sido una relación de confianza mutua se transformó en una lucha por el poder, dejando atrás años de hermandad. Iván Archibaldo Guzmán, respaldado por la facción de los Guzmán, comenzó a consolidar su poder dentro del cártel de Sinaloa, marginando a los Zambada y sus aliados. En diversas ocasiones le arrebató territorios clave que estaban bajo el control de los Zambada, lo que agudizó las tensiones dentro de la organización. Esta situación empeoró cuando Iván decidió formar alianzas con facciones dentro del cártel que desconfiaban del Mayo, aumentando aún más la desconfianza mutua. Se decía que Iván sospechaba que los Zambada y sus aliados podrían traicionar a su familia, incluso entregando información clave a las autoridades para protegerse, algo completamente intolerable en el mundo del narcotráfico. El punto culminante de esta desconfianza llegó cuando Iván, junto a su equipo de seguridad, habría emboscado una operación de El Mallito Flaco, lo que, de ser cierto, generó una fractura definitiva entre los dos. Este ataque no solo destruyó la relación personal entre Iván y el Mallito Flaco, sino que también debilitó la alianza histórica entre los clanes Guzmán y Zambada. Años de cooperación mutua llegaron a su fin, dejando a ambos facciones enfrentadas y en guerra. El papel de el Mayo Zambada en todo esto es esencial para entender la ruptura. Durante años, el Mayo había jugado el papel de mediador y pacificador, evitando enfrentamientos y manteniendo un perfil bajo frente a las autoridades. Su habilidad para equilibrar las ambiciones de su hijo y las de los hijos de El Chapo era crucial para mantener la unidad dentro del cártel. Sin embargo, con el paso del tiempo y el deterioro de su salud, el Mayo fue perdiendo su capacidad de control. A pesar de sus intentos por evitar la confrontación entre su hijo y los Guzmán, su influencia ya no era la misma. La lealtad de muchos miembros del cártel se empezó a dividir,
y el Mayo se encontraba atrapado entre presiones internas y externas. Algunos sostienen que el Mayo decidió proteger a su hijo distanciándose de los Guzmán, mientras que otros aseguran que, para mantener la paz, sacrificó los intereses de el Mayito Flaco. En cualquier caso, la situación había escalado a tal punto que la relación entre las dos familias se rompió irremediablemente. La traición, las ambiciones desmesuradas y la lucha por el dominio han aniquilado cualquier rastro de la relación que Iván Archibaldo Guzmán y el Mayito Flaco alguna vez compartieron. El resentimiento entre ambos es evidente en los círculos del narcotráfico, y se rumorea que Iván ha dado la orden de eliminar a cualquier persona leal a el Mayito Flaco. Por su parte, el Mayito ha respondido tácticamente, formando alianzas con grupos contrarios para mermar el poder de los Guzmán. Los conflictos armados entre las facciones se han intensificado, sumiendo al cártel de Sinaloa en una guerra interna cada vez más brutal, que ha cobrado vidas y fracturado la estructura del cártel. Durante años, el cártel de Sinaloa fue una de las organizaciones criminales más influyentes y sofisticadas a nivel mundial, gracias al liderazgo de figuras icónicas como Joaquín, el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. La red global de tráfico de drogas que crearon, con rutas de distribución en los Estados Unidos, Europa y Asia, los posicionó como actores clave en el narcotráfico internacional. La estructura del cártel era más flexible y menos jerárquica que la de otros cárteles, lo que le permitió adaptarse con rapidez a los cambios del mercado de las drogas. Sin embargo, la captura de El Chapo Guzmán en 2016 y su posterior extradición a los Estados Unidos en 2017 marcó un parteaguas. A partir de ese momento, las tensiones internas dentro del cártel aumentaron, lo que finalmente desató una guerra sin liderazgo definido. Las aspiraciones personales y la lucha por el control del poder entre los herederos del cártel, los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, y la facción leal a el Mayo Zambada, han dejado al cártel sumido en una disputa destructiva. La ruptura entre Iván Archibaldo Guzmán y los Zambada ha tenido consecuencias profundas, no solo dentro del cártel de Sinaloa, sino también en el panorama del narcotráfico en México. Lo que comenzó como una relación sólida cimentada en lazos familiares y respeto mutuo ha derivado en una feroz lucha por el control del cártel. La estructura de poder se ha dividido y el futuro del cártel de Sinaloa ahora depende de un hilo, con facciones enfrentándose y sin un rumbo claro. En particular, el conflicto entre los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y la facción encabezada por Ismael el Mayo Zambada y su hijo, Mayito Flaco, ha aumentado la violencia en la región. Esta lucha interna dentro del cártel de Sinaloa se ha intensificado y el audio que ha circulado es una pieza clave que revela el contexto actual de este enfrentamiento. Hoy, en esta entrega de Narcocrónicas, te pondremos al tanto de los últimos acontecimientos. Si te atrae este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Es gratis. Contexto histórico del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más influyentes y de mayor duración en México. Fundado en la década de 1980, ha sido uno de los principales actores en el narcotráfico a nivel global. Tradicionalmente, el cártel estaba fragmentado en varias facciones lideradas por figuras prominentes como Joaquín, el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. Mientras el Chapo se convirtió en una figura mediática internacional, especialmente tras sus fugas de prisiones mexicanas, Ismael Zambada prefirió mantener un perfil bajo, evitando la exposición pública y las grandes detenciones. Zambada, conocido por su astucia y habilidad para conservar el control, sigue siendo una pieza clave en el panorama del narcotráfico, incluso después de la captura y extradición de Guzmán en 2017. Sin embargo, la detención de El Chapo provocó una serie de cambios significativos dentro del cártel, especialmente con la entrada en escena de sus hijos, conocidos como los Chapitos. La fricción entre esta nueva generación y los líderes veteranos como el Mayo ha originado una guerra interna por el dominio de territorios clave en Sinaloa y otras zonas de México. La disputa entre los Chapitos y la facción de El Mayo Zambada ha llegado a su punto máximo con un audio que circuló en las redes sociales, el cual señala la derrota de los Chapitos frente a Mayito Flaco,
un claro indicio del estado actual de la guerra interna en Sinaloa. Este conflicto, que se ha intensificado en los últimos meses, tiene sus raíces en la ambición de controlar las rutas de tráfico de drogas, los territorios estratégicos y el apoyo local que cada facción ha cultivado a lo largo de los años. Los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, junto con otros hermanos, heredaron el imperio de su progenitor, pero han enfrentado múltiples dificultades para consolidar su dominio. Si bien inicialmente lograron mantener un control considerable sobre Culiacán y otras áreas clave, la resistencia de la facción de Zambada ha sido fuerte. Por su parte, el Mayo Zambada ha operado con un enfoque más reservado y eficaz. Su capacidad para evitar conflictos directos con las autoridades y su vasta experiencia en la gestión de la organización criminal le ha permitido seguir en el poder por décadas. Su hijo Mayito Flaco ha tomado un papel más protagónico en los últimos años y parece estar liderando la ofensiva contra los Chapitos en el estado de Sinaloa. Narcomantas y amenazas públicas. La lucha por la opinión pública. Una de las tácticas más notorias en este conflicto entre facciones son las llamadas narcomantas, mensajes escritos en telas grandes que los cárteles colocan en lugares estratégicos de las ciudades para transmitir amenazas, advertencias o comunicados a las autoridades y otros grupos criminales. En este caso específico, las mantas encontradas en Culiacán durante el mandato inicial de Claudia Sheinbaum como presidenta de México no solo mencionan a los Chapitos y a Mayito Flaco, sino también a los hermanos Cabrera Arabia, vinculados a la facción de Zambada. Estas narcomantas son una forma de guerra psicológica. Al usar un lenguaje despectivo y agresivo, los grupos criminales intentan desmoralizar a sus rivales y ganar terreno en la percepción pública. El hecho de que las mantas estén dirigidas a la presidenta de México también refleja una estrategia para presionar a las autoridades federales y señalar la incapacidad del gobierno para controlar la situación en Sinaloa. El rol de los hermanos Cabrera Arabia. Otro aspecto crucial en este conflicto es la participación de los hermanos Cabrera Arabia, una familia que ha estado vinculada al cártel de Sinaloa desde hace años, pero que ha ganado protagonismo recientemente. Felipe, Luis Alberto, José Luis y Alejandro Cabrera Arabia han sido identificados como líderes de una célula criminal que opera principalmente en Durango y Zacatecas, pero su influencia se ha expandido hacia Sinaloa en el contexto de la disputa entre los Chapitos y el Mayo. La presencia de los Cabrera en esta guerra interna no es fortuita. Se supone que han formado una alianza estratégica con el Mayo Zambada para debilitar a los Chapitos en la región. Los mensajes en las narcomantas hacen alusión a esta alianza y a la participación de los Cabrera en la violencia que ha afectado Culiacán y sus alrededores desde septiembre de 2023. La capacidad de consecuencias de la guerra interna en Sinaloa. La guerra entre los Chapitos y la facción de El Mayo Zambada ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil en Sinaloa. Los homicidios, desapariciones y otros actos de violencia han aumentado drásticamente en los últimos meses. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en los primeros 21 días de esta disputa se registraron al menos 121 homicidios intencionales, una cifra alarmante que evidencia el nivel de violencia generado por este conflicto. Además, el impacto económico y social de esta guerra interna es evidente. Las extorsiones, los robos de vehículos y los enfrentamientos armados han creado un clima de temor e inseguridad en Culiacán y otras áreas de Sinaloa. La población civil se encuentra atrapada en medio de este conflicto, sin muchas alternativas para escapar de la violencia. El gobierno, por su parte, ha sido incapaz de frenar la escalada de violencia. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales y federales, los grupos delictivos siguen operando con relativa impunidad en la región. La reciente instalación de narcomantas en Culiacán, a pesar de la presencia de fuerzas de seguridad, es un recordatorio de que los cárteles siguen desafiando abiertamente al Estado. En conclusión, la guerra entre los Chapitos y la facción de El Mayo Zambada es un reflejo de las tensiones internas que han surgido dentro del cártel de Sinaloa tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. A medida que esta disputa se intensifica,
es probable que observemos un incremento en la violencia en la región y un desafío cada vez mayor para las autoridades mexicanas en su lucha por restaurar el orden y la seguridad en Sinaloa. No olvides compartir tus pensamientos sobre el video en los comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.